16 años cumplió Carlos Romero Deschamps al frente del Sindicato de los Trabajadores de Petróleos Mexicanos, un sindicato poderoso, un sindicato que manejaba grandes recursos públicos. ¿No puede haber dictaduras en los sindicatos? ¿O sí? ¿Es válido? ¿O qué estaba pasando al respecto? ¿Qué representa Carlos Romero Deschamps en la democracia mexicana? ¿Qué representa en el Estado mexicano? Comenzó su carrera siendo chofer de La Quina, aquel líder sindicalista tan poderoso. Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, este líder sindical, y Carlos Romero Deschamps se conocieron justamente en Guanajuato, en la refinería de Salamanca. Romero Deschamps se convirtió en su chofer y después se convirtió en un gran aliado. Y Romero Deschamps comenzó a dirigir el Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos en un interinato, después de haber destituido del sindicato a La Quina y condenado a prisión a 35 años de cárcel. Carlos Salinas de Gortari terminaría con el gran mandato y con todo este gran periodo de mando de La Quina. La Quina fue condenada a 35 años de prisión. Este señor, alias La Quina, fue condenado a 35 años de prisión. Romero Deschamps entra como relevo de Sebastián Guzmán y así comienza como titular de este Sindicato de Petróleos Mexicanos, de los trabajadores de Pemex, en 1993, y después queda como titular pasando por 4 sexenios, por 4 presidentes de la República: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox y, por supuesto, Felipe Calderón e Enrique Peña Nieto. Y su quinto presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Cabe mencionar que Carlos Romero Deschamps fue diputado y fue senador gracias al Partido Revolucionario Institucional. Y en el 2001 se descubrió que dinero de este sindicato de trabajadores de petróleos mexicanos fue destinado a financiar la campaña presidencial del PRI, encabezada por Francisco Labastida. Pero lo libró estas acusaciones Carlos Romero Deschamps. Y hace poco vimos a Francisco Labastida emitir palabras de honra en el homenaje llevado a cabo en el Senado de la República a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí estaba Francisco Labastida, acusado por este Pemex Gate, por este caso del Pemex Gate, dando palabras de honra al señor Cuauhtémoc Cárdenas, cuyo homenaje fue orquestado por el líder del Partido de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. 4 sexenios pasaron, 4 presidentes de la República: Salinas, Ernesto Zedillo, Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto. El quinto presidente, Andrés Manuel López Obrador, pondría fin al ejercicio dictatorial de Carlos Romero Deschamps al frente de esta titularidad del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos, después de que se han revelado grandes casos de corrupción. Han dicho y se ha manifestado que hay 2 grandes negocios en el mundo: el petróleo mal manejado y el petróleo bien manejado. Petróleos Mexicanos, desde hace mucho tiempo, Andrés Manuel López Obrador viene denunciando los atropellos y los casos de corrupción que ocurren en esta entidad. Porque además Petróleos Mexicanos ha sido el gran motor de desarrollo del país, de la República Mexicana. Y no era posible seguir viendo estos casos donde Carlos Romero Deschamps era un gran potentado de la economía mexicana por ser líder de un sindicato mexicano, de un sindicato de trabajadores aquí en este país. Con Carlos Romero Deschamps vimos muchas acusaciones y señalamientos de que él era dueño de mansiones en Acapulco, en Cancún, en Miami, de poseer yates, de poseer aviones, de tener una gran riqueza exagerada, inimaginable. Hemos visto fotografías de sus hijos presumiendo yates, presumiendo Ferraris. Hemos visto también señalamientos de que posee Lamborghinis. Pero Carlos Romero Deschamps, ante todas estas acusaciones y señalamientos, ha optado por el silencio, por guardar silencio, por no decir nada, por no esclarecer el asunto de este enriquecimiento. De tal manera que Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de la República y le presenta sobre la mesa 2 denuncias a Carlos Romero Deschamps.
Dos denuncias que nos anuncian prácticamente una oferta que no podría rechazar Carlos Romero de Champs, que le está diciendo vete por las buenas. Incluso Andrés Manuel López Obrador, justamente en la mañanera de este 17 de octubre del 2019, dijo y pronunció ante los medios de comunicación: fue lo mejor que se fuera Carlos Romero de Champs, sin violencia, por las buenas. Y así se da fin a una era de ejercicio como titular al frente del Sindicato de Petróleos Mexicanos, y por fin se puede abrir paso este sindicato a tener una verdadera democracia sindical que apueste y vele por los intereses de los trabajadores de este Sindicato de Petróleos Mexicanos y se conduzca ahora bajo un régimen de ética y de moral, no estando sujetos a los caprichos, a los fines del Ejecutivo Federal, donde llegaba un presidente de la República y entonces venía a fraguar pactos de impunidad con este líder sindical, porque tenía una tremenda influencia en el poder político Carlos Romero de Champs. Se abre una nueva era, esperemos que sea positiva, esperemos que sea pegada a los intereses que nos apremian el día de hoy, que es, sin duda, rescatar el Estado de Derecho.